Muy buenos días y bienvenidos a la jornada de reflexión Desafíos de la Televisión, un evento conjunto entre el Consejo Nacional de Televisión y la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Siempre es un honor para el Consejo de Televisión estar acá en la Casa de Bello. Preside esta ceremonia la profesora Loreto Robollo González, decana de la Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y Mauricio Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Televisión. Comenzaremos con un discurso inaugural a cargo de la decana de la Facultad de Comunicación e Imagen, Loreto Robollo. Por favor, démosle una cálida bienvenida. Hola, buenos días a todos y todas. A nombre de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, les doy la más cordial bienvenida. Un saludo especial a Mauricio Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Televisión, a nuestros panelistas invitados extranjeros, Joan Barata, Ana Lisbergue, Martín Becerra y Gustavo Gómez de Uruguay, así como a los asistentes y a nuestros panelistas chilenos. Hoy día nos encontramos acá en el Salón Domérico, inaugurando esta jornada de reflexión sobre regulación y desafíos de la televisión, organizado en conjunto por nuestra facultad y el Consejo Nacional de Televisión. Bienvenidos todos y todas. El análisis de los medios de la libertad de expresión han sido un sello de nuestra facultad y un foco de interés central de nuestro quehacer en tanto universidad pública, preocupada por la promoción de los derechos ciudadanos y de abrir una conversación al respecto. Pensamos que es un deber de académicos y expertos incidir en la generación de un debate público sobre los temas de comunicación de interés para el país, así como aportar a la formulación de políticas públicas de la comunicación. Y en ese empeño hemos estado desde que nos creamos como facultad, y además desde la historia que traíamos de antes, colaborando con la elaboración del informe Más Voces, Más Medios, y por otro lado con la participación de nuestros académicos en la Comisión de Desinformación, que está trabajando ahora. El tema es la regulación de medios, que es el que nos convoca hoy día, especialmente en tiempos de convergencia mediática en que conviven medios tradicionales con múltiples plataformas, tienen la particularidad de generar grandes disensos. Para algunos, con mucho énfasis plantean que es una forma de censura, desde posturas muy liberales, lo cual genera gran resistencia. Pero por otro lado, también tiene la particularidad de posibilitar y cautelar los derechos de los ciudadanos. Para la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, es un placer estar hoy aquí en esta jornada organizada en conjunto con el Consejo Nacional de Televisión para conversar y debatir sobre estos temas tan necesarios y actuales. Por otra parte, la presentación del Policy Paper sobre las series de la televisión de ficción en el pasado y el ecosistema de producción audiovisual, en el caso chileno, nos remite al rol de la televisión en la construcción de memoria de identidad, que ha sido una de las líneas importantes que se ha trabajado desde uno de los núcleos que convocan a varios investigadores de nuestra facultad. Para terminar, porque entre más que el discurso era un saludo, agradezco a todos los que han trabajado en la organización de esta jornada. Espero que tengan una rica y fructífera conversación y que esta sea una de las muchas actividades que desarrollaremos en conjunto con el Consejo Nacional de Televisión. Gracias. Muchas gracias, decana. Y ahora, para continuar, queremos dar la palabra al presidente del Consejo Nacional de Televisión, don Mauricio Muñoz. Decana, profesores, funcionarios, estudiantes, en fin, muchas gracias por acompañarnos. Agradecer, por supuesto, a nuestra alma mater, a un pilar de la República cuyo papel es insustituible en el fortalecimiento de las instituciones, en el acrecimiento del saber y en
fortalecimiento de la democracia en el país y que además, desde el punto de vista académico, asume ópticas, digamos, que otros centros universitarios no tienen, y en consecuencia colaborar con la Universidad de Chile para nosotros es sumamente valioso, y por eso estamos aquí, por eso hemos celebrado un convenio además para poder profundizar esa relación. Solo algunas notas a propósito de lo que nos convoca. El Consejo Nacional de Televisión cumplió ayer, estamos un poco enfiestados, digamos, 53 años desde su constitución formal en el marco de la Ley de Televisión del año 1970. Entregamos además ayer algunos premios del Fondo de Fomento Audiovisual que tiene que ver con el paper que se presenta hoy día, de alguna manera. Pero menciono lo de los 53 años porque yo tengo una impresión a propósito de revisar alguna vieja literatura, que son Valerio Fuenzalida, Juan Pablo Lila, Séneca. Vale la pena hacer una revisión genealógica de la constitución de las instituciones, que las pocas instituciones, de hecho CNTV es la única que tiene algún rol contralor respecto de algún medio de comunicación. La Secretaría de Comunicación no solo interviene a nivel de concesiones, pero desde el punto de vista del contenido de la programación sobre el CNTV tiene atribución en ese ámbito. Pero vale la pena echar un vistazo a la genealogía a propósito de que esto arranca en 1959 en materia televisiva. Y desde allí uno puede ir rastreando de qué manera se fue formando el aparataje institucional que ha terminado en las actuales funciones del Consejo, tanto desde el punto de vista de su rol fiscalizador como el promotor. Y esto, llegando al día de hoy, que tiene que ver con qué capacidad tiene el Consejo Nacional de Televisión para tener un punto de vista, no digo fiscalizar, un punto de vista respecto a las multiplataformas a propósito del proceso de convergencia mediática. Ciertamente tiene una inclusión de derecho público, por un lado, pero también una cuestión más en general que tiene que ver con la ética republicana y con la moral institucional a propósito de es necesario fortalecer las competencias del Consejo Nacional de Televisión. Es una pregunta abierta, es un desafío a las instituciones de gobierno y legislativo, pero que a nosotros nos ronda porque las factorías vinculadas con el Consejo nos plantean permanentemente que hay una simetría regulatorias. Por un lado está la televisión que recibe la carga de la fiscalización y por otro lado está todo el streaming y plataformas, digamos, que compiten, a veces se complementan con la televisión, pero que no son objeto de fiscalización. Una consideración que tiene que ver también con el papel, para terminar, a nosotros nos interesa, nos satisface, es enriquecedor lo que yo pudiera decir, permitiendo una licencia conceptual, una teoría crítica respecto de la institución de los organismos que tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión, la promoción de la libertad de expresión, y la profundización de la teoría crítica, si fuera para parafrasear la crítica de la teoría crítica también me interesa. Pero hay ciertos aspectos que yo llamaría funcionales estructuralistas, por así decirlo, y que el paper no tiene que ver con las recomendaciones de política. Y desde ese punto de vista, lo que ha hecho la profesora de la Universidad Artesana es muy valioso porque hay algunas sugerencias que yo creo que desde ya están, de alguna manera las estábamos viendo en el Consejo Nacional de Televisión a propósito de las bases del concurso del Banco de Audiovisual. Es sumamente interesante y yo esperaría que la universidad nos contribuyera también desde ese punto de vista a propósito de hacernos ver recomendaciones de política en otros ámbitos distintos de la producción audiovisual. Y por último, el texto, el paper trabaja hasta el año 2021 y hace un reconocimiento de algunas de las series que el fondo ha financiado. Yo solo quiero traer a conocer dos que nos llenan de orgullo y que algunas han visto los últimos días y otras vienen para más adelante. Los 1000 días de Allende, que se estrenó en septiembre en Televisión Nacional, y nos está con fondos del Consejo, y lo que vamos a ver probablemente a partir de fin del próximo año, Magnicidio, que se cambió a Habitación 205, que ya no solo tiene que ver con memoria, no solo tiene que ver con interrogar algunas cosas, sino que además derechamente tiene una cierta contradicción con el Poder Judicial. Ustedes saben que hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que no está acreditado lo que ocurrió. Pero como se trata de ficción histórica, contribuye a entregar conocimiento a la gente en un punto de vista que dice que
que lo que es previsible el año 1982, ¿verdad?, que la muerte de un presidente de la República no es casual. Me quedo hasta ahí, muchas gracias por la invitación y gracias, encantado de escucharlo a ustedes, sobre todo a los expertos que hay aquí. Buenos días. Gracias, presidente, gracias, decana, y vamos a dar inicio a la actividad. La primera mesa comienza ahora. La primera mesa está titulada Debates sobre la regulación y desafíos regulatorios en tiempos de convergencia. Contaremos con la participación de Ana Bisbelli, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Industrias Culturales y licenciada en Ciencias de la Comunicación. También está Joan Barata, experto en regulación de medios, Senior Legal Fellow, Future of Free Speech, y Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires. También está Beth Gerber, que es nuestra directora de estudios del Consejo Nacional de Televisión. Esta mesa, como ustedes ven, se llevará a cabo de forma telemática y cada expositor tendrá cerca de 15 minutos para exponer. Y luego se le irá indicando las preguntas. Bienvenidos académicos, la palabra es de ustedes. No, muchas gracias, Lorena. Bienvenidos, Joan Barata, bienvenida Ana Bisbelli, bienvenido, querido Martín Becerra. Qué bueno volver a vernos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Universidad de Chile. Nos estamos, por suerte, viendo seguido desde el Consejo Nacional de Televisión. Tenemos muchísimo esta acción conjunta y esperamos que tengamos muchas otras oportunidades. Ya fue pasado, tuvimos una actividad importante de presentación de un mapa de medios que hemos elaborado en el Consejo. Esta es nuestra segunda gran actividad de esta semana, así que esperemos seguir en este intenso ritmo. Este primer panel, como ya mencionó Lorena, sobre debates sobre la regulación y desafíos regulatorios en tiempos de convergencia. Y el orden previsto es que empiece Joan, siga Martín y luego Ana. Y Joan, nos interesa muchísimo escuchar y aprender de él, porque junto con lo que ha mencionado Lorena, Joan también tiene una experiencia importante como regulador, ya que ocupó el cargo de secretario general del Consejo del Audiovisual de la Cataluña en España y fue miembro de la Secretaría Permanente de la Red Mediterránea de Autoridades Reguladoras. De esa perspectiva esperamos tomar y aprender respecto a las nuevas tendencias regulatorias en el terreno de la legislación sobre regulación de plataformas, a la luz de los debates que están teniendo lugar en Europa y en otros lugares del mundo. Así que, Joan, sin más, gracias, escuchamos atentamente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer participar una vez más en un evento del Consejo. He tenido ya oportunidades telemáticas, al menos en los últimos años, de participar en sus debates, particularmente desde esta perspectiva que ha sido ya señalada también de un ex regulador que fui durante muchos años. Bien, voy a centrarme por motivos obvios en los debates europeos, que en estos momentos pues, seguramente tienen una relevancia que va más allá del territorio europeo. Incluso se habla del efecto Bruselas, ¿no? Es decir, el hecho de que ciertas nociones que se formulan en la legislación europea acaban teniendo también su reflejo en otras partes del mundo. El efecto Bruselas, que no es necesariamente positivo en muchos casos, no todo debe ser seguido acríticamente, e incluso en algunos casos pues las aportaciones hechas en Europa pues pueden ser objeto de mala interpretación y mala adaptación. Yo creo que, por ejemplo, la ley brasileña sobre las noticias falsas ha sido un ejemplo de una cierta tergiversación de conceptos europeos que se han desviado en cierta medida para construir algo distinto y que no respondería a los mismos objetivos. En todo caso, desde el punto de vista un poco de la evolución del modelo regulatorio,
Nosotros, en fin, tenemos sobre la mesa, y lo tiene sobre todo un regulador como Consejo Nacional, pues el modelo regulatorio que se ha aplicado prácticamente en todo el mundo a la televisión tradicional. Un modelo regulatorio que se basa en normas específicas aplicables a un medio de comunicación llamado televisión, y en algunos casos también a la radio, evidentemente con sus debidas matizaciones. Un modelo regulatorio que incluso el presidente de la institución pues, ya ha mencionado algunos de sus aspectos, el aspecto de las licencias o de las concesiones, ¿no? Comparado con otros medios de comunicación que no estarían sujetos a este tipo de intervención administrativa. También es cierto que ese sistema se ha ido relajando en la medida en que el espectro radioeléctrico, por ejemplo, ha sido cada vez menos escaso. Hay otros sistemas de transmisión que no justificarían un modelo estricto de licencia o de concesión, sino simplemente, en algunos casos, una mera comunicación breve, ¿no? En todo caso, también es un modelo que se basa en una regulación específica de los contenidos, una regulación, si se quiere, más intensa, ¿no? Por ejemplo, en materia de protección de menores, por ejemplo, en materia de regulación de periodos electorales, todo ello justificado razonablemente por el hecho de que el medio televisivo pues, ha tenido un impacto muy superior al del audio de otro tipo de medios, ¿no? También una regulación que en muchos casos varía en función del tipo de servicios. Las televisiones llamadas comerciales estarían sujetas a un determinado régimen, las televisiones llamadas comunitarias tendrían otro tipo de elementos e incluso tendrían una particular reserva en cuanto a su espacio en la esfera pública, y las televisiones de servicio público pues también tendrían un papel muy relevante y muy específico en el modelo regulatorio. Y en algunos casos también pues, ese modelo regulatorio contiene normas específicas en materia de protección del pluralismo, ¿no? Limitación de las concentraciones de medios de comunicación, determinadas reglas cuando se trata de llevar a cabo compraventas de licencias, compraventas de acciones, etc. Bien, este tipo de normas, digamos, este tipo de régimen regulatorio ha venido caracterizando la legislación aplicable a la televisión, no solo en Chile, no solo en buena parte de América Latina, sino en buena parte de los países del mundo. Es verdad que en algunas regiones del mundo todavía ese modelo regulatorio está en construcción en lo que se refiere a algunos de los aspectos que he destacado, pero podríamos decir que existe un cierto consenso que es un modelo que respondería un poco a los grandes trazos que he mencionado. Bien, ¿qué ha sucedido en Europa? Pues que en Europa este modelo ha alcanzado una dimensión regional, más allá de cada uno de los Estados miembros. El sistema legal de la Unión Europea crea en un momento dado una directiva, que es el nombre de las leyes la organización de la Unión Europea, que establece un modelo común, consensuado, de aproximación a ciertos aspectos de la regulación de la televisión, especialmente en materia de contenidos, ¿no? En materia de protección de menores, en materia de limitación del discurso del odio, en materia de derecho de réplica, en materia de acceso a acontecimientos de interés general. El modelo europeo ha sido menos exitoso en lo que se refiere a normas en materia de pluralismo. Cada Estado miembro ha continuado manteniendo su capacidad de definir qué tipo de concentraciones son aceptables y cuáles no. No ha habido la posibilidad de crear un modelo europeo común en ese sentido, pero lo cierto es que existe ese suelo común que se orienta sobre todo, tampoco nos vamos digamos, seamos sinceros, tiene una orientación específicamente económica, en el sentido de decir, vamos a crear un sistema homogéneo en el conjunto de los Estados de la Unión Europea, de tal modo que si, por ejemplo, en Francia, donde me encuentro yo ahora, pues existe una televisión que se recibe en España, pues en España la expectativa de que esa televisión respetará unas normas muy parecidas a las que existen en España, porque el marco europeo común es el mismo a las que todas se suman. Bien, a partir de aquí, digamos, el modelo europeo evoluciona y es ahí donde quizá la discusión se vuelve más interesante, ¿no? La directiva de servicios audiovisuales, a la que me he venido refiriendo, se amplía respecto de lo que es la televisión tradicional y incorpora
algo que se considera ya muy parecido a la televisión tradicional en términos de su impacto, de sus características editoriales, y que entiende el legislador europeo que tiene que ser introducido en ese paquete, ¿no? Y que es el vídeo bajo demanda. El vídeo bajo demanda entendido como aquellas plataformas que tienen una responsabilidad editorial, y aquí estamos hablando de Netflix, HBO Max, Disney Plus, etcétera, ¿no? En el cual todavía existe, digamos, una empresa de comunicación, una gran empresa, que en vez de configurar una oferta de contenidos secuencial, es decir, un programa después del otro, establece un catálogo, ¿no? Y ese catálogo de contenidos, en buena medida, regulatoriamente hablando, se equipara a la televisión, ¿no? En el sentido de su impacto en la opinión pública, ¿no? La Directiva Europea amplía, pues, los principios básicos y fundamentales del modelo regulatorio de la televisión tradicional a ese nuevo escenario en el cual tenemos también plataformas que, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la forma de consumo, etcétera, estarían compitiendo con la televisión tradicional y además serían parecidas desde el punto de vista de la responsabilidad editorial. Es decir, sigue habiendo una gran empresa de comunicación que toma decisiones acerca del catálogo de contenidos que al final el televidente, el usuario, el ciudadano, pues acaba con eso. Pero eso es una primera impresión. Bueno, a partir de aquí las cosas se vuelven más complejas porque evidentemente pues, entran en escena una serie de actores que podemos llamar los intermediarios. Los intermediarios son empresas que intervienen en el mundo de la comunicación, pero que intervienen de una forma completamente distinta a lo que las compañías, a los medios de comunicación tal como los conocemos. Los intermediarios facilitan el acceso a contenidos, permiten la publicación de contenidos por parte de terceros y que otros usuarios puedan acceder a los mismos, ¿no? Por tanto, es un papel distinto, ya no es ese responsable editorial que selecciona a priori aquello que le ofrezco a usted para ver, sino yo proporciono, yo intermediario, YouTube, Facebook, etc., proporciono una plataforma que le va a permitir a usted pues, ver lo que otros usuarios van a postear, ¿no? Aquí se plantea, evidentemente, ya un nuevo tipo de cuestiones, porque evidentemente estos intermediarios, por motivos diversos, pues no se van a resignar a, digamos, a permitir cualquier tipo de contenido, ¿no? Digamos, los intermediarios van a, de algún modo, establecer unas ciertas reglas del juego acerca de lo que es admisible en su espacio privado, en definitiva, que ellos gestionan, y por lo tanto, es evidente que van a jugar cada vez más un papel en lo que es incluso la recomendación de determinado tipo de contenidos, facilitar al usuario el acceso a contenidos que puedan ser de su gusto, etc. Bien, ante eso hay una respuesta regulatoria, ¿no? La primera respuesta regulatoria piensa sobre todo en la libertad de expresión. Piensa en la libertad de expresión estableciendo un principio de exención de responsabilidad por contenidos de terceros. ¿Por qué? Porque si hacemos una ley que diga que las plataformas son responsables de todos los contenidos que son publicados, lo que estamos haciendo es privatizar la función regulatoria. A partir de ese momento va a ser la plataforma quien va a decidir lo que es legal, lo que es ilegal, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, porque de lo contrario será responsable y por lo tanto eso va a tener un impacto en la libertad de expresión. Entonces tenemos un modelo regulatorio en Europa y Estados Unidos que establece de entrada que el responsable es el tercero que ha publicado el contenido, no la plataforma en cuanto tal. Pero a partir de ahí en Europa empiezan a introducirse matices, ¿eh? Y un primer matiz se establece en la propia Directiva de Servicios Audiovisuales que recientemente, o quizá ya no tan recientemente, estamos hablando casi de 5 años, ha incorporado a estas plataformas también en su ámbito de publicación. Ya no estamos hablando de los Netflix, ahora estamos hablando ya de los YouTube, ¿no? Pero lo ha incorporado de forma relativa, ¿no? Porque, digamos, la directiva es consciente de que estamos hablando de un actor distinto y, por lo tanto, las responsabilidades también son distintas. Se mantiene el principio de quien es responsable del contenido es el tercero que lo ha publicado, pero se imponen ciertas obligaciones a las plataformas. Usted tiene que tener normas claras y tiene que establecer que hay determinado tipo de contenidos que no son aceptables. Y aquí estaremos hablando de contenidos ilegales. Usted tiene que tener unas normas claras y además permitir a los usuarios que si ven un contenido que no les gusta, que creen que
que es ilegal, puedan reportarlo sin grandes inconvenientes, ¿no? Usted tiene que tener unas normas que permitan a los usuarios cuestionar las decisiones en materia de contenidos que pueda tener esa plataforma. Y entonces ahí entramos en un terreno ya de superposición de niveles regulatorios, ¿no? Y en esa superposición de niveles regulatorios se puede entender con un ejemplo, ¿no? Pensemos en YouTube. Pensemos en una cadena de televisión que transmite en directo por un canal de YouTube. Bien, de acuerdo con la aproximación europea multinivel, ese canal de YouTube es televisión y estará sujeto a las normas y requisitos de la televisión tradicional, ¿no? Evidentemente, si YouTube lleva a cabo algún tipo de moderación de contenidos, esa moderación de contenidos también al mismo tiempo estará sujeta a otro tipo de normativa, que es la normativa que afecta concretamente a los intermediarios. Si además ese canal de YouTube admite comentarios, esos comentarios estarán sujetos también a un sistema regulatorio distinto, que es el de los servicios de la sociedad de la información, ahora ley de servicios digitales, ¿no? Por lo tanto, no es que se eliminen no es que un sistema regulatorio sustituya al otro, sino que debido a la, digamos, a la complejidad, a la convergencia de los servicios, se va a producir una superposición de regímenes regulatorios, ¿no? Y ese es un poco el sentido de la regulación europea, aunque no ha habido una sustitución. La regulación sobre la televisión continúa existiendo, ¿no? Pero existe adaptada y superpuesta a otro tipo de regulaciones, porque en estos momentos ya no solo tenemos la televisión que se recibe por medios tradicionales, sino también por parte de los intermediarios. Y para finalizar un poco, lo que quiero destacar es que en estos momentos la ley de servicios digitales, la famosa Digital Services Act en Europa, que es, digamos, la gran innovación seguramente de los últimos años, lo que hace no es sustituir la directiva de medios audiovisuales, ¿no? Sino lo que hace es establecer un régimen jurídico aplicable concretamente a estos intermediarios, porque considera que estos intermediarios juegan un papel fundamental. Pero la ley es consciente que no se trata tanto de regular contenidos, porque los contenidos ya están regulados en los diferentes tipos de formato que ya existen, ¿no? Se trata sobre todo de proteger a los usuarios cuando usen este tipo de servicios de intermediación para acceder a contenidos, ¿no? Y la ley de servicios digitales lo que hace es establecer, pues, los términos de uso, cómo deben ser. Deben respetar los derechos fundamentales, deben ser claros. La operación de la plataforma tiene que ser transparente, tiene que haber informes de transparencia. Cada vez que una plataforma toma una decisión, tiene que dar los motivos por los cuales la toma. Si el ciudadano si el usuario no está de acuerdo con la decisión de la plataforma, tiene que tener un mecanismo de apelación. Tiene que poder acudir a un tercero, incluso imparcial, para discernir si un contenido ha sido correcta o incorrectamente retirado. Por tanto, estamos en otro tipo de discusión, ¿no? En definitiva, lo que es legal o lo que es ilegal continúa siendo lo mismo y no tendría que cambiar en este sentido, ¿no? Lo que en estos momentos, digamos, a lo que se orienta el sistema legal europeo no es a cambiar, ¿no? Es decir, a partir de ahora la desinformación va a ser ilegal, ¿no? Que eso es lo que hacen algunos países autoritarios, ¿no? Lo que viene a decir es, bueno, en la medida en que ahora tenemos unos nuevos intermediarios en la distribución de contenidos, en algunos casos en la distribución de contenidos que pueden considerarse contenidos audiovisuales tradicionales, porque al final un canal de YouTube que emite en directo, insisto, no es nada más, no es otra cosa que televisión, ¿no? Pero por la presencia de ese intermediario, pues lo que se hacen son normas específicas para que ese intermediario no abuse de su posición y no acabe distorsionando, por así decirlo, la experiencia del usuario que utiliza un intermediario para acceder a contenidos. Esa sería la nueva filosofía de la regulación, que además lo que es importante también es que en la Digital Services Act dice que en muy buena medida quienes van a supervisar la aplicación a nivel nacional de la Digital Services Act son las autoridades nacionales de regulación y cada país va a designar esa autoridad. Es interesante ver cómo en algunos países de la Unión Europea esa autoridad es el Consejo de Televisión de ciertos países, pero en otros casos, fruto de la
falta de confianza, fruto de no se sabe muy bien que el designado ha sido el regulador de las telecomunicaciones, que no tiene una especial sensibilidad, como pueden imaginarse, en temas de libertad de expresión. Por tanto, hay todavía muchas incógnitas sobre cómo en la práctica la ley de servicios digitales va a acabar implementándose a nivel nacional, y eso es lo que algunos estamos intentando seguir ahora que desde hace unos pocos meses está. Bien, muy rápidamente, porque es un tema de una gran complejidad, he intentado explicar un poco cuáles son las tendencias en Europa. Les agradezco. Voy a tener que excusarme dentro de un rato porque estoy en Francia en un evento de similares características y voy a tener que irme, pero voy a estar el máximo tiempo posible. Y si en un momento dado hay una pregunta y no estoy presente, pues ruego a los organizadores que me hagan llegar de algún modo y estaré encantado de responder. Muchas gracias. Que debemos encarar y que estamos encarando como CNTV y este recorrido de cómo pasar de la regulación de la tele tradicional a los actuales escenarios convergentes. Y has hecho este recorrido en particular sobre la base de la experiencia de este camino que hicieron desde la Directiva de Servicios Audiovisuales, que se fue ampliando, y ahora con la Digital Services Act, otras complejidades, sobre todo que nuevamente son desafíos que nosotros estamos por encarar. Entonces, por supuesto que nos es vital la experiencia internacional, la experiencia de ustedes. Así que muchísimas gracias, y ahora pasamos a conversar, a escuchar a Martín Becerra, que ya ha sido presentado, pero quiero agregar algunos aspectos que son para nosotros de particular, creo, valor, interés, y que Martín ha estado muchísimas veces en Chile, ha sido invitado, nos ha aprendido en múltiples oportunidades. Yo presento alguna indirecta de Martín porque nunca estuve en su aula, pero bueno, son distintas formas de aulas, y particularmente en el Consejo Nacional de Televisión recuerdo por lo menos una hace ya como 10 años, en que hablamos de pluralismo, otro tema que tomó también Joan, hablamos de pluralismo y de cómo regularlo. Y Martín, fuera de todo lo que tengas pensado, seguramente las reflexiones que son vastas sobre este tema, sobre la convergencia digital, y que venís teniendo desde hace muchos años y que tienen que ver también con la agenda latinoamericana, también podemos poner entonces allí, pero también estas tensiones que sabemos que tienen mucha reflexión entre lo que siempre se plantea, libertad de expresión y regulación, que también se plantean en el contexto de la convergencia nuevas tensiones y nuevas preguntas sobre esta tensión, a veces forzada, a veces real, en fin. La cuestión es que se plantean o aparecen nuevas formas de tensión entre libertad de expresión y posibles regulaciones, y sobre todo también en términos de quién es responsable de lo que sucede, ¿no? De lo que sucede en estos escenarios convergentes. Así que somos todos oídos. Quiero destacar antes de que empiece Martín que vamos a tener un ratito para preguntas, así que por favor, quienes tengan preguntas, vayan formulándolas y acercándolas allí a los coordinadores, a las coordinadoras, por escrito idealmente, así podemos, cuando termine Ana, hacer una breve ronda de preguntas e intercambio con los expositores. Somos todas y todos oídos. Martín, adelante. Bueno, muchas gracias, Beth, en nombre tuyo y de Paula Liste. Quiero agradecer a los y a las organizadores y organizadoras. Efectivamente, tengo la suerte de haber conversado y aprendido junto con muchas y muchos colegas y amigos de Chile sobre la agenda de regulaciones y políticas respecto de medios de comunicación, y eso hace muchos años, y más adelante del proceso de convergencia que protagonizan las actividades tradicionales de medios de comunicación junto con las telecomunicaciones más casual que incluso en países europeos
este debate al que aludía Joan acerca de, más que debate, esta indecisión, digamos, respecto de cuál es el regulador nacional que se tiene que encargar de observar el cumplimiento de la DSA y traducirlo a normas nacionales, que en algunos países sean autoridades de telecomunicaciones, la SUTEL chilena, y en otros casos del sector audiovisual, justamente porque el proceso de convergencia es un proceso en curso y concluso que tiene muchos interrogantes abiertos, ¿no? Me gustaría comenzar señalando que un poco la CNT, digamos, la CNTV, que tiene por una de sus finalidades principales velar por la orientación, estimular a actores del sector televisivo en sintonía con los cambios tecnológicos y socioculturales, tiene, digamos, estas preguntas que mencionaba Beth, tiene estas preguntas sobre qué hacer, digamos, en los entornos cambiantes, tanto en la producción, la edición, la circulación social, la exhibición, ¿no es cierto?, el uso y el consumo, el acceso de contenidos televisivos o audiovisuales más en general. Tiene en ese debate muchas similitudes con los interrogantes y problemas que observamos en otros países, tanto de la región latinoamericana como del resto del mundo. Por ejemplo, las reglas de mass carry, ¿no?, o de mass offer. Por poner un ejemplo específico, hay muchos que podríamos elegir, pero este es un ejemplo que luego voy a retomar porque, digamos, tiene mucho sentido esa regla en el universo audiovisual televisivo tradicional, y es muy interesante hacerse esa pregunta respecto de cómo funcionaría esa regla aplicándola en los entornos digitales de distribución, acceso y consumo audiovisual actuales, ¿no? Lo mismo vale para las reglas de fomento de pluralidad y de pluralismo, y de diversidad, ¿no? O sea, son ejemplos que de alguna forma teníamos controversias, desde luego, en cuanto al funcionamiento del sector televisivo tradicional, pero que había ciertos consensos y estabilidades en torno a ellas, y hoy aplicarnos, sabemos que es importante conservar esos objetivos, pero estos necesitan ser adaptados a los entornos digitales, y no es sencillo hacerlo, porque, digamos, esas reglas tradicionalmente están disociadas, si las tomamos literales, textuales, están disociadas de las experiencias de uso de los flujos audiovisuales que hoy tiene buena parte de la población. Quisiera ponerles un ejemplo. Nosotros acabamos de terminar una investigación que hicimos y que Amnistía Internacional de la Argentina va a presentar en el próximo mes, de accesos, usos y experiencias de uso de jóvenes de entre 13 y 25 años con TikTok, con la red TikTok, ¿no?, en la Argentina, en distintas ciudades de la Argentina. Bueno, esa es una experiencia muy iconoclasta, donde en muchos casos aparece la pantalla dividida en dos, con televisión en vivo en una de las dos partes de la pantalla y ediciones o reacciones de los usuarios en la parte de abajo de la pantalla. A veces ese contenido es guardado y compartido en WhatsApp, en un servicio de mensajería. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es televisión? Segura, como cuando nosotros le preguntamos, insisto, a gente de entre 13 y 25 años, no estamos hablando de gente de 60, le preguntamos a esa gente, bueno, ¿dónde viste este contenido? Lo que te dicen es, lo vi en televisión. Ellos no lo vieron en un aparato denominado televisor. Este ejemplo lo estoy poniendo, resulta sencillo porque forma parte hoy de las prácticas que son masivas, no son de nicho, digamos. Todas y todos tenemos este tipo de prácticas híbridas, como decía, iconoclastas. Iconoclastas en el sentido de que
rompen los moldes de los tabiques tradicionales con los que la regulación legal tradicional ordenaba o intentaba ordenar el desempeño de tecnologías y medios de comunicación. Entonces, aquí voy a una de las preguntas o de los disparadores que planteaba Beth, que es, ¿qué es la regulación? Porque yo dije recién la regulación legal con la que se organizaban con dificultades esos sectores tradicionales. Pero en realidad la regulación refiere siempre a las reglas del juego, o sea, la traducción más aprehensible, más tangible del concepto de la regulación refiere a cuáles son las reglas que organizan un sector de actividad. Y entonces, digamos, y esta es una discusión muy vieja en América Latina, muy vieja, muy antigua. Quiero decir, no hay ausencia de regulación, no existe ausencia de regulación por el hecho de que un Congreso no emita una ley sobre un sector. Si ese sector funciona, entonces tiene regulación, aunque no haya una regulación legal emitida por un Congreso, tramitada, debatida, democráticamente como corresponde por un Congreso. Pero hay regulación, porque hay reglas de juego. Entonces, la pregunta siguiente, si uno quiere escapar de la ingenuidad o de la hipocresía, es preguntarnos quién establece esas reglas de juego cuando no hay una regulación legal producida, debatida, tramitada y sancionada por un Congreso. Y esa pregunta, en América Latina, con la tradición que tenemos hipercomercial, mercantilista de funcionamiento del sector de las comunicaciones, insisto, a menos que no sea muy ingenuo o muy hipócrita, también la tenemos, digamos, a disposición, porque esas reglas de juego las establecen los actores que protagonizan el desarrollo de esa actividad, que no es ni más ni menos lo que ocurre con los entornos digitales en ausencia de las regulaciones legales. En ausencia de la regulación de protección de datos, en ausencia de la regulación legal de protección de datos, como ocurre en algunos países del continente americano, comenzando por los Estados Unidos, bueno, tenemos actores que protagonizan el proceso masivo de extracción de datos de miles de millones de usuarios y organizaciones y regulan, es decir, establecen reglas de juego sobre el sector de los entornos digitales. Entonces, en ausencia de leyes que establezcan democráticamente cuáles son los límites legales e ilegales y garanticen el ejercicio de la libertad de expresión, entonces hay actores que protagonizan el desarrollo de alguna actividad que definen qué cosas pueden decirse y qué cosas no pueden decirse. Definen qué cuentas pueden seguir operando y qué cuentas no van a operar. Definen sistemas de recomendación que establecen prioridades respecto de algún tipo de contenido que circula y le restan prioridad, le restan visibilidad y exposición a otro tipo de contenidos. Un colega que todas y todos leemos, Philip Napoli, habla justamente de pluralismo de exposición, de pluralismo de exhibición, digamos, o de diversidad de exhibición, de diversidad de exposición, que, aunque originalmente fue pensado como un principio analítico para pensar el pluralismo de los medios tradicionales, resulta sencillo aplicarlo también a los entornos digitales. Entonces, seguidamente la pregunta que este hilo, esta concatenación de ideas me provoca es, ¿puede haber regulaciones separadas para un mismo servicio según el tipo de tecnología que ese servicio utilice en un contexto de convergencia como el que hace ya varios años de manera masiva protagonizamos? Digamos, las reglas legales que
se establecen para el funcionamiento, por ejemplo, de la televisión, para decirlo de manera abreviada. Esas reglas legales tienen como fundamento el impacto masivo que tiene la televisión, como dijo antes Renata, ¿no? Reflexionando sobre la experiencia europea. Dice, bueno, digamos, muy buena parte del fundamento sobre el que se produjo regulación legal ha sido reconocer que la televisión ha sido siempre no, desde la década del 50 en adelante, un medio masivo. Entonces, es la masividad lo que autoriza o fundamenta la intervención legal. Es la escasez de bandas de espectro, es la escasez, digamos, del límite físico, digamos, del medio físico que utiliza esa tecnología para propagar sus emisiones. Bueno, esta pregunta que estoy haciendo no es una pregunta ingenua, digamos, es una pregunta que en América Latina ha tenido traducción en posicionamientos políticos. Porque si es la masividad, entonces eso autoriza a pensar en regulaciones legales para otros servicios masivos, independientemente de cuál sea el medio tecnológico o físico que utilice para diseminar esos contenidos, ¿no? Y seguidamente, la pregunta es, ¿qué regular legalmente? O sea, ¿cuáles son esas reglas de juego que hoy estructuran el desarrollo de las comunicaciones masivas en las sociedades contemporáneas? Y efectivamente, ahí hay una larga lista que tiene sentido, que dialoga de manera directa y, digamos, que se puede aprovechar, es un acervo muy rico respecto, por ejemplo, de diversidad y pluralismo, tanto de estímulo, fomento de contenidos, algo que por supuesto la CNTV hace, o también reglas que refieran a concentración excesiva, digamos, abuso de posición dominante. Obviamente, lo que refiere a contenidos ilegales, esto, la regulación legal televisiva lo ha hecho siempre, reflexiona a audiencias vulnerables, menores de edad, ¿no? Esto es posible, digo, hay países y regiones enteras que tienen avances normativos muy interesantes, Europa, comenzando por Europa. Hay discusiones abiertas, entiendo que son muy controvertidas, por supuesto, pero son discusiones tan abiertas en países democráticos sobre no solo contenido ilegal, sino contenido dañino, contenido ilegítimo, ilícito, aunque no sea ilegal, ¿no? O sea, esta es una discusión abierta en el Parlamento británico, digamos, desde hace 5 años. Así que, o sea, reconozco que estamos entrando en un terreno polémico, ¿cierto? No hay opiniones unánimes respecto a estas cuestiones, pero es importante tenerlo en cuenta. Pero además hay que pensar en aspectos que la tradicional regulación televisiva no siempre ha tenido en cuenta, sencillamente porque ese medio tenía características que hoy ya no tiene, o ha asumido nuevas características que resignifican las que tenía previamente. Por ejemplo, la cuestión de datos personales y privacidad. ¿Sí? O sea, buena parte de los flujos audiovisuales que circulan en la sociedad, incluso los producidos por emisoras televisivas que circulan hoy masivamente, se refieren a sistemas de recomendación personalizados, incluso con menores de edad, es decir, con población vulnerable, con el objetivo de un modelo de negocio que hace explotación de una publicidad conductual, digamos, incluso menores de edad, ¿sí? Y eso merece algún tipo de observación por parte de la regulación de los flujos audiovisuales. Repito, a menos que nos hagamos los distraídos, ¿sí? Abuso de posición dominante. Esto, quería retomar esto que dije del Mascari o del Mazota, porque en realidad son reglas muy antiguas que tienen que ver con moderadamente, digamos, el abuso de posición dominante.
¿no? Entonces hay el Estado que vela por el interés general que dice, no, mire, esta grilla de canales abiertos o de información general tiene que estar presente en la disposición de la programación que elige un cable operador, por ejemplo. O usted, que tiene una licencia para un canal generalista, debe ceder sus contenidos para que sean estos accedidos en todo el territorio de un país, por ejemplo. Bien, la pregunta es, ¿cómo se puede traducir eso a los entornos digitales? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Por supuesto que hay que hacerlo. Y eso solo depende de regulaciones legales, porque la regulación de facto, corporativa, la regulación de los entornos digitales realmente existente en el continente americano, no lo hace. No lo viene haciendo, o sea, lo evita, lo elude. Hace 20 años que tenemos evidencia empírica de que eso no ocurre. Es más, tenemos evidencia empírica de que el más carry, el más offer realmente existente por la regulación de facto realmente existente en los entornos digitales en América es una regulación, o es un más carry, es un más offer que premia la radicalización y el extremismo, porque el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales premia la radicalización y el extremismo. Bueno, Beth me preguntaba sobre el tema de libertad de expresión. Me parece que acá tenemos un problema, porque libertad de expresión es libertad de opinión, libertad de acceso libre. Y estos sistemas de regulación están obturando uno de los principios que en 1948 las Naciones Unidas consagraron como definición canónica de lo que es libertad de expresión en un sentido universalista. Para no abusar del tiempo, diría que en América Latina, seguramente Ana, más tarde en la siguiente mesa van a tratar estos temas, tiene una agenda pendiente sobre estas cuestiones que mencioné. Más allá de que no quiero comprometerla a Ana y el resto de los colegas, puede que estén totalmente en desacuerdo con la perspectiva que yo planteo, pero las conozco, somos colegas, no están en desacuerdo respecto del índice temático. Entonces, si sobre estos temas acordamos que hay importancia y hay debates pendientes, sabemos que en América Latina hemos realizado pocos avances al respecto. Hay una historia que inhibe, una historia, digamos, de divisiones, una historia de mercantilización extrema, como no existe en Europa, como no existió en América del Norte, que tenemos en la región latinoamericana respecto de avances regulatorios en estas materias. Motivo de otra charla, el por qué esa historia, pero esa historia pesa, yo creo, como digamos, un problema, un obstáculo para vencer en el presente. Lo que sí creo es que si no vencemos ese obstáculo, es más, si no lo nombramos a ese obstáculo, no vamos a avanzar. Y entonces vamos a profundizar esa lógica de mercantilización que arrastramos, potenciada con la lógica global que hoy tienen los entornos digitales, que son los entornos en donde efectivamente hoy nos conectamos desde la ciudadanía con los contenidos audiovisuales. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, que siempre viene a abrir los ojos y advertirnos. Recuerdo muchos años atrás, por ejemplo, respecto, y tiene un paralelo muy próximo, respecto de la ingenuidad de creer que las redes sociales iban a ser la plaza democratizadora o el lugar democrático donde ya no necesitaríamos ninguna regulación porque ahí todo era posible. Martín lo había advertido hace muchos años, es decir, ojo, que las redes sociales tienen dueños, la infraestructura digital tiene propietarios y está más concentrada que en un mundo analógico. De manera similar viene a decir, ojo, que si nadie regula y creemos, tenemos esta fantasía de que todo es posible en los entornos digitales, todo es posible, pero corremos el riesgo, y esto nos importa mucho como institucionalidad pública, corremos el riesgo de que el debate público lo terminen regulando las empresas. Entonces creo que
ese ausentarse de la institucionalidad pública es realmente riesgoso en términos de que, aunque no haya leyes escritas, pero el mercado, pero las empresas, qué es lo que se dice y cómo circula y cómo se construye el debate público. Así que muy oportuna. Muchas gracias, Martín. Y también Martín hablaba de las reglas del juego que organiza un sector de la actividad. Pasamos a Analisa, que toma precisamente es especialista en un sector que es el que más nos involucra y nos compete como Consejo Nacional de Televisión, ya que Ana, la línea de investigación de Ana tiene que ver con las transformaciones políticas y económicas del sector audiovisual y las plataformas de Internet, y Ana lo hace fundamentalmente desde la Universidad Nacional de Quilmes, en donde ha dirigido la maestría en industrias culturales. Y debo decirle que la Universidad de Quilmes es un orgullo para muchos, para mí, porque, por ejemplo, que soy de Quilmes, donde Martín y Ana tienen hace muchos años una impronta de investigación de la universidad en estas materias es particularmente innovadora e interesante. Así que, Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora te recuerdo o más que recuerdo una aclaración sobre el debate, sí va a haber micrófono en la sala para que puedan hacerse preguntas en directo, así que por favor, quienes tengan preguntas o quieren intercambiar algún punto en particular con las expositoras, ya mismo tenganlo en cuenta, porque cuando termine Ana podemos hacer esa ronda. Ana, estamos atentos y atentas a lo tuyo. Bueno, buenos días, muchas gracias, Fred. Muchas gracias por la invitación al CNTV y a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Chile. Y bueno, también gracias a Joan y a Martín por compartir este panel y bueno, y haber podido escucharlos con sus exposiciones muy interesantes. Bueno, mi idea es compartir, para la redundancia, algunas ideas breves sobre las transformaciones que atraviesa el sector audiovisual, transformaciones en el orden de lo económico, de los modelos de negocio y de qué modo se plantean una serie de desafíos, sobre todo para nuestra región, para pensar las políticas públicas del sector audiovisual. Entonces, a ver, en primer lugar podemos afirmar que la televisión, el modelo televisivo, experimenta o viene experimentando una serie de cambios tecnológicos que son bien significativos desde la década del 90, pero sobre todo desde inicios del siglo XXI, y esos cambios también, lógicamente, cambios tecnológicos, vinieron acompañados de cambios en la estructura del mercado y los actores que van participando en él, en donde, digamos, vimos cómo se asistió a un fuerte proceso de concentración, de extranjerización y de financiarización de la industria audiovisual. Este proceso, digamos, que inicia en la década del 90, digamos, podemos ver cómo encuentra un nuevo hito que tal vez podemos ubicar en el 2011, cuando se produce el ingreso de Netflix a la mayoría de los países de la región y bueno, enseguida adquiere esa posición de líder en el mercado de streaming de video. Y lo que vemos en los años más recientes, en los últimos 3, 4 años, me atrevería a decir más 3 que 4, es que de algún modo esa posición consolidada de Netflix en el mercado de streaming de video empieza a mermar muy tímidamente, pero bueno, a mermar aquí a partir de la llegada de otros gigantes digitales que son, bueno, principalmente Amazon Prime Video, las plataformas de Disney, entre otras. Entonces, a ver, por eso no quiere decir que el mercado de streaming de video se circunscribe solo a estos actores. En los distintos países de la región hay muchos actores y muy variados, nacionales, globales, con distintos modelos de negocio, el modelo de suscripción, que es el modelo más dominante, pero también hay plataformas públicas, también hay plataformas comerciales que proponen otros bloques que no necesariamente sea la de suscripción, que combinan canales lineales y no lineales. Pero bueno, lo cierto es que digamos, lo que vemos es que a pesar de la cantidad de la diversidad de actores, hay unos pocos que dominan ese escenario del streaming de video, que son plataformas globales estadounidenses. Entonces esto, lo que mencionaba recién, por un lado, va marcando cómo, digamos, de algún modo, el propio movimiento de mercado genera cierto nivel de
apertura, digamos, cómo va haciendo como de crecer la participación de uno de los actores dominantes, pero al mismo tiempo pone en manifiesto que el mercado por sí solo no es suficiente. Que, digamos, no es suficiente para contener esta dinámica que se produce particularmente en nuestra región, donde se corre el riesgo de que se agudice aún mucho más el proceso de concentración y extranjerización tanto en la producción y distribución audiovisual. Y eso lo que genera es que, digamos, sea central pensar en la necesidad de políticas públicas para promover el sector audiovisual y los distintos actores que participan en él, en el escenario nacional, local, la producción independiente, etc. Entonces, dicho esto, digamos, lo que podemos mencionar es que la presencia de estos actores globales, plataformas de video globales, genera una serie de transformaciones en la estructura económica del negocio audiovisual, y podemos identificar algunos elementos sobre los cuales que me gustaría mencionar. Me gustaría mencionar que, sobre todo cuando se piensa en estas transformaciones del modelo de negocio, creo que hay como una mirada que pone el acento, sobre todo en nuestra región, en cómo esas transformaciones del modelo de negocio impactan en los desafíos regulatorios, pero se piensa sobre todo en un modelo que es el modelo dominante, que es el de los servicios por suscripción, ¿no? de lo que se llama el modelo SVOD. Y en realidad, cuando se piensa en el sector audiovisual en Internet, es un ecosistema mucho más amplio que incluye muchos de los problemas y de las dimensiones que mencionaba hace un ratito Martín. Entonces, volviendo a esta idea de identificar algunos de los elementos del modelo de negocio, del modelo económico, podemos mencionar la centralidad de los datos, ¿no? De la recolección y del procesamiento de datos de los usuarios, y esta idea de la creación algorítmica de los contenidos, que viene asociado a lo que se menciona como el rol editorial de las plataformas. Estos dos aspectos, de algún modo, podríamos decir que no son solamente propios de las plataformas de streaming de video, sino que también son elementos compartidos con otras plataformas de Internet, como pueden ser las redes sociales, los buscadores o cualquier otra que se les ocurra, cualquier otro tipo de servicio del ecosistema digital que se les ocurra. Pero también hay otros elementos, además de estos dos, que distinguen el sector audiovisual de otras plataformas que forman parte del ecosistema audiovisual, como es la producción de contenido original, o el licenciamiento de contenidos, o el manejo o el trabajo sobre la exclusividad de los catálogos. Y esto es muy propio del modelo SVOD. Un punto importante en este sentido es cómo se pone en juego el problema de la diversidad. El problema de la diversidad en la producción de contenidos nacionales en varios sentidos. Por un lado, qué contenidos se producen, qué tipo de estéticas narrativas se privilegian, con qué productoras trabajan estas plataformas a la hora de comisionar obras, cómo juega la función editorial, es decir, qué contenidos se visibilizan, cuáles no, cuáles vemos en interfaz. Es decir, todo lo que tiene que ver con el modo en el que accedemos y cómo circulan esos contenidos en estas plataformas. Y otro elemento que también creo que es un poco distintivo en este modelo del SVOD respecto de cómo funcionan otras plataformas del ecosistema audiovisual tiene que ver con la idea de cómo funcionan estas interfaces y cómo se accede a la infraestructura. De algún modo, estos jardines cerrados que van construyendo cada una de estas plataformas se traduce en infraestructuras que no son accesibles a terceras partes, ¿no? Entonces, a lo sumo, lo que nosotros podemos ver es, sobre todo en el modelo SVOD, que como los actores tradicionales de las industrias culturales, los actores tradicionales de las telecomunicaciones, que a su vez tienen sus propios servicios de video, integran dentro de su interfaz aplicaciones de terceros, pero no tienen el acceso a toda la metadata y a todo el acceso a los datos y demás, que recolectan y que procesan
estas otras plataformas. Entonces esto las vuelve de algún modo inaccesibles tanto infraestructuralmente como económicamente. Y ya no sé si voy por un cuarto o un quinto aspecto, digamos, que creo que vale la pena mencionar de estos elementos, remite de nuevo esta idea de la interfaz que mencionaba recién. Pero no solamente pensando en la interfaz, en ese rol de editorialización que hablaba hace un rato, digamos, sobre cómo circulan esos contenidos, qué se muestra, cómo los vemos en la interfaz, sino también digamos, en una esfera económica, ¿no? Digamos, cómo aparece esta idea de los actores más grandes, aquellos que tienen, digamos, esos actores que son dominantes, que tienen mayor cantidad de recursos económicos, son los que pueden invertir más en el desarrollo tecnológico que es necesario para procesar todos esos datos que se recolectan de las personas usuarias de estos servicios audiovisuales, lo cual se vuelve privativo o va en detrimento de prestadores emergentes, de pequeños prestadores de servicios de video en internet que puedan surgir, y todo esto contribuye aún más a consolidar esa posición dominante de algunos eslabones, de algunos actores en el eslabón de distribución de la cadena de valor audiovisual. Entonces esto nos devuelve otra vez al problema al viejo problema de la concentración, también en los entornos digitales. Y otro de los aspectos que tal vez, digamos, es el menos novedoso, pero que hace a las transformaciones en los modelos de negocio, es aquello que tiene que ver con los cambios en los modelos de financiamiento. Y aquí podemos decir que tal vez lo que se observa es una serie de combinaciones, combinaciones de los modelos de financiamiento clásicos, ¿no? En definitiva, hay muchas plataformas que plantean distintos modelos de negocio y distintos modelos de financiamiento, pero esos modelos de financiamiento siempre pivotean en mayor o menor medida sobre tres aspectos: el clásico modelo de publicidad, el modelo del abono y el modelo transaccional, que proviene históricamente del sector de las telecomunicaciones, cuando las usábamos solamente para hablar por teléfono y no para todo lo que hacemos con ellos en la actualidad. Entonces, a partir de todas estas transformaciones, estas coordenadas que se producen en el plano económico, es que podemos empezar a pensar cómo empiezan a ser desafiadas las lógicas que históricamente caracterizaron la regulación del sector audiovisual. Y acá retomo algunas de las cuestiones que había mencionado Joan y también, de alguna manera, Martín en sus exposiciones. En términos generales, históricamente encontramos que el sector audiovisual ha estado altamente regulado en varios aspectos que tienen que ver con la estructura del mercado, es decir, aquello de que no hay límites a los tipos de actores que participan de ese mercado. También, por supuesto, regulación de contenidos, sobre todo en materia de cuotas, pero también cuestiones que hacen a la infraestructura y a los mecanismos de distribución. En este sentido, Martín mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de las reglas de Mass Carry, es particularmente un aspecto que a mí me interesa, como uno de los elementos que ahora voy a mencionar en un rato, que hoy parecen estar ausentes de las discusiones y que valdría la pena como revisar algunas de estas categorías o principios clásicos para ver de qué modo pueden ser reeditados, de qué modo siguen vigentes, probablemente con adaptaciones en el contexto actual de convergencia digital y presencia de jugadores globales para pensar políticas regulatorias para este sector. Lo que vemos es que tal vez sea posible distinguir tres tipos de enfoques que se debaten en América Latina sobre cómo abordar a estas plataformas audiovisuales digitales. Por un lado, encontramos un enfoque, que podemos llamar el enfoque mayoritario, el enfoque dominante, que es de tipo tributario, que se plasmó en los distintos países de la región a través de las reformas a las leyes tributarias que extendieron el impuesto al valor agregado a los proveedores globales de servicios digitales, incluidos los servicios audiovisuales en Internet. Pero una limitación de esta perspectiva es que, en definitiva, los costos de esto terminan recayendo sobre las personas usuarias más que sobre las plataformas. Un segundo enfoque que también está presente y está vigente en
los países de la región es aquel que tiene que ver con medidas de incentivo a la industria que se plasman en distintas líneas de concursos que se han desarrollado en distintos países de la región, que contemplan, por ejemplo, líneas específicas para la producción de plataformas, eso como uno de los circuitos de distribución privilegiados con líneas específicas, y por otro lado, programas, no tanto a nivel nacional, pero programas que se van dando en distintas ciudades de países de América Latina, que son los programas de cash rebate y de tax rebate, y que sobre todo, digamos, tienen que ver con demandas vinculadas al sector del cine, ¿no? Más que el de televisión, pero que permean hoy en estos debates que se producen en el marco de la presencia de actores globales. Y una tercera línea es aquella que tiene que ver con debates en curso en torno a propuestas o proyectos de ley que en algunos casos, digamos, llegan a los congresos, pero no logran demasiado consenso para pasar más allá de lo de las comisiones de origen, que tienen que ver con los debates en torno al eje de contenidos, a cómo fomentar la producción nacional a partir del establecimiento de cuotas, en este caso de catálogo, y aportes a los fondos nacionales audiovisuales para la producción. Este enfoque, sobre todo en nuestra región, cobró impulso a partir de las discusiones europeas, como mencionaba Joan, a partir de la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales de 2018, y obviamente también se entronca con las tradiciones regulatorias de cada uno de los países de la región, particularmente en el caso de Argentina. Esto también, digamos, se enlaza con debates que se dan en nuestro país para recuperar algunos elementos que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, que fueron regresivamente modificados durante la presidencia de Mauricio Macri. Más allá de cada una de estas tradiciones, lo que encontramos son tres tipos de enfoques que conviven actualmente y que plantean distintos tipos de abordaje. De esos tres enfoques, digamos, el que vemos que todavía encuentra menos nivel de consenso es aquel que tiene que ver con, digamos, cómo fomentar la producción nacional a través de por ejemplo, obligaciones de inversión, ¿no? O sea, este tipo de debate se lleva a los debates, para la redundancia, más acalorados, pero, digamos, no logran tener consenso en los congresos para plasmarse, por ejemplo, en regulaciones específicas. Entonces, esto también nos permite señalar que, acercamientos y distanciamientos a los criterios que históricamente guiaron los debates en torno a la elaboración de políticas para el sector audiovisual. Y lo que vemos es que hay algunos temas o hay algunas áreas o algunas categorías que permanecen ausentes de los debates, incluso no solamente, digamos, de estos enfoques, de estos primeros enfoques que mencionaba, que ya se plasman en programas, que ya se plasman en normativas, en regulaciones, sino también en los debates de propuestas legislativas. Hay temas que aparecen ausentes. Y en este sentido, el discurso legitimador del proceso de convergencia ha contribuido en buena medida a obturar algunas áreas de debate a las cuales me voy a referir brevemente ahora. Entonces, por un lado podemos ver cómo aparece este triunfo del discurso legitimador de la convergencia, que, como mencionaban mis colegas antes, como esta idea de la ausencia de escasez de recursos y las supuestas taxas y las barreras de entrada al negocio, parece que torna obsoleta la discusión sobre el proceso de concentración que también advertimos en el mercado de streaming de video, ¿no? Y este tema, si bien se pone sobre la mesa como un punto de partida, pero no se debate en el plano regulatorio. No aparecen en los proyectos de ley que se fueron presentando en los distintos países. No aparece problematizado de qué modo se aborda el problema de la convergencia, o se dice de algún modo la convergencia, lo que se sirve de la concentración en este mercado de streaming de video, que sin duda todavía permanece como un mercado pequeño
en torno al conjunto del mercado de la televisión paga, pero bueno, vemos que sus efectos en términos de estructura de mercado y los actores que participan es sumamente significativo. Creo también que este discurso, digamos, legitimador de la convergencia también fue o viene siendo eficaz para obturar una zona de debates en torno a la necesidad de intervención estatal sobre las condiciones de acceso, y lo que entra un poco en juego esto que mencionaba Martín sobre las reglas de Mascari, pensando sobre todo esto, si lo pensamos estrictamente en el escenario de distintas plataformas audiovisuales, digamos, cómo promover a actores o a plataformas más pequeñas, ¿no? Además de estas grandes plataformas globales y dominantes, o los actores dominantes en el plano local de las industrias tradicionales y clásicas o de las telecomunicaciones. Y también creo yo que este discurso ha sido fértil para obturar esta idea también de la intervención estatal para garantizar los derechos de las audiencias en el ecosistema digital, no solamente de las audiencias en el sentido general y de la protección de las infancias en particular, en la medida en que, digamos, prima esta mirada sobre lo individual, sobre la capacidad de elección de los usuarios, sobre la personalización de los consumos, y entonces pareciera como que todo se pueda resolver a través de los filtros que ponen a disposición técnicamente las distintas plataformas. Y algo similar se juega en el área de los contenidos, ¿no? Muchas veces se plantea que por sí mismas, digamos, las plataformas generan mayor diversidad solo porque invierten en producciones originales, pero bueno, como mencionaba antes, esta mirada elude una discusión un poco más amplia, bueno, sobre cómo promover a otros actores, digamos, a otros actores del circuito de distribución, pero también del circuito de producción, ¿no? Digamos, a las grandes productoras audiovisuales que ya vienen consolidadas desde hace mucho porque hay que hablar con la selección de temas y narrativas, ¿no? Digamos, cómo se globalizan también modos de contar. Entonces, para terminar con esta exposición, digamos, me parece importante retomar, digamos, cuáles han sido, no sé si diría como todos los principios uno a uno, pero sí, digamos, volver a prestar atención a cuáles son aquellos viejos problemas del sector audiovisual que permanecen vigentes en la actualidad y, bueno, cuáles de esos principios de las categorías clásicas que han sido fértiles podemos revisitar para pensar nuevos escenarios regulatorios en este contexto de convergencia digital y participación de los actores globales. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Justamente había notado esta última palabra que dijiste, viejos problemas, porque bueno, necesitamos y estamos frente a la necesidad de integrar nuevas lógicas, o de abrir más a nuevas lógicas, pero en general también en gran parte, para enfrentar viejos problemas como la concentración de la propiedad, de los medios, que lejos de quedar superada, parece más bien disimular en esta y solapada, ¿no? En estos debates en esta búsqueda de regulación o de respuestas a falta de regulación en contextos convergentes o en los entornos digitales. Entonces, para Chile es, por supuesto, un interrogante mayor porque tiene los índices, la ha tenido, y esto lo ha relevado Martín en múltiples estudios, uno de los países con mayor concentración de la propiedad de medios en la región. Entonces, no puede escapar lo que nos planteemos y analicemos y las posibilidades que indaguemos desde la institucionalidad pública no puede ignorar el problema de la concentración y la propiedad, que también, por supuesto, incide y está presente en los entornos digitales. Así que muchísimas gracias. Y abrimos entonces, cumplimos con lo prometido, abrimos el espacio a posibles preguntas a Ana y a Martín, porque Joan podemos recoger la pregunta y mandársela después, pero tuvo que partir a su otro espacio.
allí en el público. Ahí me indicarán desde la sala si es que hay preguntas. Sí, parece que hay dos. Una es la mía. Buenos días, muchas gracias por sus presentaciones, muy interesantes. Y a propósito de que justo los que tenemos a la vista son dos expositores de Argentina, quería preguntarles por cómo está funcionando a nivel operativo esta iniciativa de Filmar, que para nosotros era casi un ejemplo en relación a la regulación y protección de las industrias audiovisuales y la relación o negociación colectiva frente precisamente a estas grandes plataformas, a incentivar la producción internacional en el territorio argentino. Y el lunes una argentina asistente al Congreso de ULEPIC nos dijo que esa era muy bonita ley, pero que no estaba funcionando. Entonces, por eso es que quería preguntarles cuál es su visión al respecto y qué ha pasado con eso, y si teníamos o no que seguirlo así como está, o qué aprendizajes hay para lo que se puede hacer desde acá. Propongo, sí, que juntemos las preguntas y hay otra más. Hola, ¿qué tal? Sebastián Montenegro acá del Departamento de Estudios del CNTV. ¿Cómo ven ustedes como expertos, digamos ya con trayectoria de estudio de esto? ¿Cómo abordar el Estado de nuestros países, particularmente en Chile, un país pequeño, a estas grandes corporaciones, digamos, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista regulatorio? ¿Cuál es el peso que tiene el Estado chileno en eso, como economía pequeña? Porque estamos hablando acá de grandes negocios, y lo que ya está acá detrás es el negocio. ¿Cuál es la posibilidad de un Estado como Chile de poder abordar regulatoriamente a monstruos como Netflix, como todas las OTT transnacionales, incluso Facebook, ¿no es cierto? Y todas las redes, las empresas de redes sociales e Internet. ¿Qué posibilidades ven ustedes de eso? No sé, Ana, si querés. Estamos, creo que podemos pasar a las respuestas, no veo más. Yo no veo la sala en este momento, así que avanzamos con las respuestas, Martín y Ana, o en el orden que deseen. En realidad lo debería decir yo porque si no se va a armar lío, porque ustedes no se ven. Martín y Ana. Bueno, sobre Filmar, yo no tengo información muy actual sobre la implementación de este anuncio. Fue un anuncio realizado este año, hace, ¿qué? 4 meses, algo así, digamos. Estamos hablando de eso, sí. O sea, digamos, es una iniciativa, digamos, digamos, se otorga financiamiento para líneas de producción audiovisual, es una nueva línea de financiamiento. En Argentina ya hay otras que sí, que funcionan con sus problemas, pero que verdaderamente dan cuenta de una industria a nivel latinoamericano potente. Por supuesto, dentro de lo que es el contexto latinoamericano, pero en particular, si la pregunta es sobre Filmar, yo no tengo información respecto de si hay demoras o no en la implementación del anuncio, que repito, fue hace muy poco tiempo. Entonces, digamos, la colega que preguntó, ella comentaba que había recibido el testimonio de alguien que le dijo que estaba muy detenido. 4 meses en la Argentina, además en una coyuntura electoral como la que vivimos, no es mucho tiempo. O sea, yo no lo calificaría como detenido porque tampoco sé cuál era. Disculpen que no estoy no estoy en el detalle de esa línea de financiamiento en particular, pero me parece bien
orientada y sencillamente lo que creo es que hay que evaluarla a partir de su implementación, que seguramente va a ser con el correr del próximo año. Hasta ahí llego con Filmar. Sobre la segunda pregunta, sí, comprendo las dificultades, son, digamos, más allá del tamaño digamos, demográfico, digamos, de la cantidad de población o del tamaño de mercado incluso que tenga cada uno de nuestros países. Yo diría que tal vez, con la excepción de Brasil, todos los países sudamericanos son pequeños frente a la economía de las grandes plataformas. Y eso además lo vemos en el destrato que tienen muchas grandes plataformas cuando son citadas por congresos, por autoridades de muchos de nuestros países. En la Argentina hace, diría, unos 5 años que esa actitud fue cambiando. O sea, en Colombia también me consta que fue cambiando, es decir, hay algunos países en donde cuando son citados los ejecutivos o parte de su personal de grandes plataformas, sea audiovisuales o sean plataformas de redes sociodigitales o de motores de búsqueda, sí acceden, se sientan. En general su respuesta es muy protocolar, del tipo, esto me excede, esto hay que hablarlo con Silicon Valley, o no estoy seguro, no tengo los datos acá, digamos. Pero bueno, por lo menos hay alguna respuesta, no del todo satisfactoria por ahora. Dicho esto, a mí me parece que, tal como ocurre en Europa, digamos, si Alemania no negocia individualmente como país con las grandes plataformas, Alemania, es difícil que sea eficaz como estrategia que lo haga un país latinoamericano aisladamente. Entonces, creo que eso, la experiencia europea nos sirve, entre otras cosas, para tomar nota de que es necesaria la articulación, incluso en países que eventualmente, porque vivimos en república, cambian los gobiernos, tengan gobiernos de signos políticos muy diferentes entre sí. Pero como dijo el colega que hizo la pregunta, acá también hay una cuestión central que son los negocios. Entonces, más allá de si en Perú gobierna una presidenta o un presidente que te guste o no te guste, o en Chile, o en Argentina, o en Bolivia, etc. Bueno, se trata también de tener estrategias comunes, que eso en América Latina faltan, ¿no? Falta articulación. Por otro lado, hay un principio que es un principio vigente en la OMC y es un principio, digamos, que legalmente, digamos, tiene peso, que es que estas plataformas comercializan servicios en nuestros países y por lo tanto tienen que dar cuenta de las leyes locales ahí donde comercializan sus servicios. Entiendo que entre esa posición normativa, si ustedes quieren, y la capacidad concreta de que cumplan las leyes locales, hay un abismo, que es lo que preguntaba el colega. Y por eso mi respuesta es, no se puede hacer solos. No se puede hacer solos. Hay que articular con otros países. Es difícil, sí, es muy difícil, pero es lo que toca. Bueno, en mi caso, bueno, coincido plenamente con todo lo que acaba de decir Martín. Digo, sobre la pregunta de la compañera sobre el fondo, que bueno, entiendo yo también que se refería a Filmar. Complementar, a ver, digo, coincido con lo que decía Martín, ese es un anuncio muy reciente, entonces, bueno, hay que ver, digo, efectivamente es una línea de fomento con fondos importantes, pero eso se articula con otros instrumentos, bueno, que ya están vigentes, por ejemplo, con la Ley de Economía del Conocimiento en nuestro país, que, digamos, es mucho más amplia, pero en particular a lo que hace al sector audiovisual, digamos, plantea eliminar el impuesto a la exportación para las producciones de contenidos,
Bueno, y esto fue muy bien recibido por el sector audiovisual porque sobre todo como fomenta de alguna manera, digamos, no necesariamente la producción local, pero el empleo en el sector audiovisual en la medida en que, digamos, hace más sencillo para las productoras audiovisuales exportar servicios de producción, ¿no? Que muchas veces es lo que contratan estas plataformas, estas grandes plataformas, más allá de las producciones originales. Y después lo que vemos es que hay, junto con, en particular sobre este programa, eso me parece que todavía hay que ver cómo se implementa, porque falta, digamos, porque es un anuncio bastante reciente. Lo que es interesante es que, bueno, que son importantes fondos. Junto a eso, lo que les mencionaba recién de, digamos, otra batería de medidas, como puede ser la Ley de Economía del Conocimiento, y lo que vamos encontrando son en Argentina una serie de iniciativas que, digamos, que son una demanda a nivel nacional, pero que todavía no se plasma en una regulación específica a nivel nacional, pero sí lo vemos en distintas jurisdicciones, en distintas provincias o en distintas ciudades del país, no sé, en Córdoba, en Mendoza, creo que también hay en Jujuy, si no me equivoco, que son estos programas que mencionaba en mi exposición sobre el cash rebate y el tax rebate, que funcionan eso también como incentivos, sobre todo a las productoras, pero esos incentivos también, digamos, abren la puerta de entrada a que haya más inversión por parte digamos, a que las grandes plataformas comisionen obras a los productores de contenidos audiovisuales nacionales, o sea, en la medida en que todo aquello que se invierte, digamos, recuperan parte de la inversión, bueno, al filmar en determinadas ciudades, en determinadas localidades, y bueno, y más fácil también la recuperación de los impuestos que se pagan y demás. Esto en un escenario como el nuestro, digamos, con una situación económica tan frágil, bueno, digamos, genera una serie de condiciones que promueven a la producción. Lo que pasa es que, digamos, el único, digamos, reparo que yo tengo en relación a este tipo de medidas, bueno, también el año pasado hubo una serie de concursos, un concurso muy importante que se llamó el concurso Renacer Audiovisual, que entre las distintas líneas tenía una línea específica para producción y estreno digamos, buscando alguna plataforma asociada para hacer el estreno. Digamos, el único reparo que yo tengo con este tipo de mecanismos o medidas de incentivo es que de algún modo, digamos, siguen generando una suerte de statu quo entre, digamos, cuáles son las plataformas consolidadas y cuáles son las plataformas, las productoras consolidadas que tienen capacidad de producción para estas plataformas. Digamos, en algún modo eso beneficia también a las productoras más pequeñas, pero casi como un efecto de derrame, ¿no? Como que, digamos, el principal impacto de estas medidas, por lo menos desde mi perspectiva, termina beneficiando sobre todo a, digamos, búsqueda digamos, de dinero para que las plataformas globales inviertan en nuestro país, que eso consecuentemente, bueno, genera empleo, y eso por supuesto es bienvenido y demás, pero también, digamos, como la gran tajada de ese negocio se lo llevan ellas y las grandes productoras consolidadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que buscar algunos mecanismos más. Y en relación a la siguiente pregunta, que tenía que ver con cómo abordar eso, digamos, desde países más pequeños, bueno, esto, el poder de estas grandes plataformas, o cómo hacer cumplir con las legislaciones nacionales estas grandes plataformas. Bueno, coincido con Martín en que, bueno, que tiene que ser algún esfuerzo regional. Digo, ni siquiera incluso en Europa, donde hacen, digamos, no solamente ya un país europeo, sino en Europa a nivel comunitario, también cuesta generar el enforcement necesario. Bueno, obviamente desde nuestra posición periférica y desde países con economías más pequeñas es más difícil aún, entonces debe ser parte de un esfuerzo colectivo. Nosotros tenemos experiencias más o menos limitadas en esos esfuerzos colectivos en otras áreas. Si queremos pensarlo en la historia audiovisual, no sé, pensando en el funcionamiento del Mercosur para, no sé, el desarrollo de la televisión digital y la elección de un estándar único, bueno, ha tenido como sus efectos limitados, pero bueno, habrá que seguir intentando por ahí. Muchísimas gracias
Ana, muchas gracias Martín. Por suerte, todo este panel y todo este seminario queda grabado, estamos grabando ahora, porque vamos a tener que repasar, estudiar mucho para integrar tanto de lo que han presentado hoy en nuestro trabajo. Así que les agradecemos muchísimo, una vez más, sus aportes también a Joan, aunque no esté en este momento ahí. La verdad es que un lujo este panel. Muchas gracias y los dejo entonces ahora, quedamos atentos a lo que nos indique la directora de comunicaciones, Lorena, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Beth. Al igual que todos los que están allí día presentes, los invito a que nos volvamos a conectar en 15 minutos. Tenemos más paneles y que ahora nos vamos a tomar un café y conversemos. Muchas gracias a todas y a todos.